actúe contra ellos. El fiscal era don Martín Vázquez, catedrático de prima de cánones de la Universidad de Oviedo. O sea que ya tenemos el escenario, ya tenemos al que le decía. Y los delfines, mientras tanto, no decían nada. No, los delfines todavía no se habían enterado. ¿Qué hacen? Que montan todos, embarcan todos en un navío y se van a alta mar. Pero en el navío, con el clérigo de la Inquisición, con el hisopo, porque querían hacer una especie de juicio, pero también de conjuro. Entonces, una vez que están en alta mar, con una serie de testigos, para que se diera fe, el notario de Marras está en alta mar, en la zona donde los delfines estaban haciendo de las suyas, y ahí empiezan a hacer su defensa, una parodia de juicio, donde el defensor dice que los delfines tienen derecho a comer toda la pesca porque ya habían llegado antes que los cantasinos dicen que no puede ser, que ese es su territorio de pesca, y el clérigo pues no hace más que dar hisopazos al agua, diciendo conjuro en el nombre de Dios. Conclusión, que al final hay sentencia, por supuesto condenatoria, pero, y aquí viene lo curioso, es decir, cuando hacen todo este paripé, cuando el clérigo del Santo Oficio de la Inquisición os les conmina a que dejen sus actividades, se largan, se vuelven a la costa, consideran que la labor está bien hecha y aquí viene ya digo lo curioso, tenemos dos documentos. Por una parte, este acta notarial que se encontró en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo, y por otra parte lo que dice un cronista de aquella época que lo escribió pocos años después. En 1635 escribe un teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo, una especie de crónica local, donde comenta, y lo escribe el maestro Gil González Ávila, y comenta que desde aquel entonces hasta nuestros días, por lo menos habían pasado ya 11 años, no se han visto en nuestras playas en costa. Se estaba refiriendo a los delfines. ¿Qué quiere decir? Que se acojonaron. Pues no sé, a la hora de la verdad, resulta que no sabemos si fue por la sentencia condenatoria, por las implicaciones jurídicas, o sencillamente por los hisopazos que estaban dando este clérigo de la Inquisición, que se estaba conjurando al infierno. El hecho es que no volvió a saberse más de estos delfines calderones, no volvieron a comerse la pesca, no volvieron a molestar a los barcos no solo eran los marineros de Candás, sino también los de Gijón y los de otras zonas limítrofes también se sumaron a este juicio y a este pleito, y el hecho es que, por arte de Berloque, y por conjuros, por magia, a saber qué, no volvieron a aparecer los delfines, y entonces en agradecimiento, como si los delfines, esa inteligencia que todos saben que tienen los delfines, hubieran asimilado esta especie de conjuro eclesiástico y esta sentencia judicial, pues respetaron la norma y no volvieron a aparecer. Entonces se les ha hecho todo un monumento. Mira lo que me están diciendo los delfines. No, están encantados. Bueno, en todos ellos están encantados, ¿eh? Están protestando porque es animal el productor. Te digo, es muy llamativo esta historia por dos cosas. Primero, porque es un hecho histórico. Tuvieron las agallas de ir hasta allí a conjurar esta presentación. Y segundo, porque según cuentan las crónicas, en concreto este cronista, en esa obra que acabo de citar, del año 1665, dice que ya no se volvieron a ver por ahí estos delfines calderones. El que vaya a Candás verá un monumento que recuerda este episodio, obra del escultor Vicente Santarúa, y que puede visitarse en el Parque Maestro Antonio. O sea, que allí está, incluso con una pequeña leyenda, haciendo un resumen de esto que acabo de comentar. Y además en Candás la historia de Cristo, La historia del Cristo, sí, porque posiblemente la gente que va a Candás o que haya oído hablar de ese Cristo piensa que es lo más llamativo, y efectivamente, porque esto que acabo de comentar del juicio de los delfines es muy poco conocido, incluso muchos asturianos no lo saben. Y lo que sí saben es lo del Cristo de Candás, que formaría parte dentro de todos esos Cristos oceánicos. Y cuando digo oceánicos me refiero a aquellos Cristos que aparecen en alta mar de una forma misteriosa, que no se sabe quién ha sido su tallista, no se sabe quién ha sido el escultor, que luego son trasladados a una parroquia donde se les muestra, y casi todos ellos tienen la peculiaridad, o por lo menos la leyenda asociada, que les dicen que les crecen las uñas, el pelo, que tienen como propiedades milagrosas donde se van perpetuando a lo largo del tiempo. Es decir, además de los milagros que va concediendo este Cristo, pues también se van creciendo pues, el pelo, lo cual sabe que es toda una leyenda y que en ningún caso ha ocurrido. Porque el Cristo de Candás habría que asociarle a esos Cristos oceánicos, como el Cristo de Burgos, o el Cristo del Convento de las Claras en Palencia, o el Cristo de Ourense, por ejemplo, o el Cristo de Finisterre. Todos ellos tienen unas características muy parecidas. Se encuentran en alta mar, en distintas épocas, efectivamente, pero todos
siempre con unas características prodigiosas o sobrenaturales, ¿no? No deberían estar ahí, puesto que alguien esté navegando y que aparezca un Cristo flotando, pues llama mucho la atención. Pero aquí se dan dos características que hacen creíble esta leyenda. El texto de Candás, por cierto, que se ve ahora, no es el original, porque de esas barbaries que se cometieron en la guerra civil, pues lo quemaron, lo ultrajaron, igual que pasó con muchísimas imágenes religiosas de España. Por ejemplo, el Cristo de Candás, ese Cristo que apareció en el siglo XVI en las aguas, no de Asturias, sino de Irlanda, pues ese Cristo no es el original. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué digo que hay dos características que hacen increíble todo lo que se cuenta de esa leyenda? Por dos cosas. Primero, porque el que aparezca un Cristo en las aguas de Irlanda, los candasinos en aquella época, ellos tenían como una licencia, tenían un privilegio de pescar ballenas en las aguas británicas. Por lo tanto, no es raro que ellos estuvieran allí. Lo que tampoco es raro es que ese Cristo apareciera. ¿Por qué? Porque se atribuye ese Cristo, el rescate de ese Cristo, a mediados del siglo XVI, más o menos entre 1530 y 1540. Esto es la pared. ¿Por qué no es raro? Porque en aquella época, que estamos hablando del año 1536, es cuando se produce uno de los cismas de la Iglesia Católica. Sabéis que Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que era una de las hijas, la hija menor de los reyes católicos, llevaba unos cuantos años casado con ella y no tenía descendencia de niños, de varones. Habían tenido algunos niños, habían muerto al poco tiempo, sí que hubo una hija, pero él quería varones. Entonces, como no le daban lo que él quería, que era un descendiente a la corona británica, pues quería divorciarse. La Iglesia Católica no le permitía divorciarse, quería casarse con Ana Bolena, que por entonces había encaprichado, por no utilizar otra palabra. Pero sí, cuando ya el culo su cabeza rodó al poco tiempo y luego se casó otras 4 veces más. Bueno, pues como no le daban el permiso, pues Enrique VIII dijo, pues muy bien, pues me creo mi propia iglesia, se convierte en el jefe supremo de la Iglesia Británica, manda el carajo al Papa. Y de paso los ricos. Y de paso se sabe que se ultrajaron muchas iglesias católicas. Entonces, como él ya no comulgaba, nunca mejor dicho, con los principios y los dogmas católicos, se sabe que muchas iglesias entraron la gente, destrozaron toda la iconografía religiosa y muchos de estos cristos fueron arrojados al mar. Con lo cual no es improbable que uno de esos cristos, que en este caso el Cristo de Candás sería un Cristo británico, fuera uno de los que se arrojaron por la borda y que luego estos marineros lo encontraron y que luego se lo llevaron a sus costas. Así que ahí tenemos ese hallazgo milagroso que a partir del momento que es colocado en la iglesia pues empieza a obrar muchos milagros. Incluso todavía hay historias muy llamativas que dicen que posiblemente tuviera un pendiente. El original, me refiero, que ahora es una copia. ¿Y por qué tendría un pendiente? Porque esa era una especie de atributo de los marineros de aquella época del siglo XVI. Pero más de piratas, No, tenía que ver con dos cosas. Primero era como un reconocimiento, una especie como de distintivo entre los propios marineros. Incluso se decía que aquellos que cruzaban el Cabo de Hornos, algo que está al final del continente americano, como era tan peligroso, como reconocimiento y como homenaje a esos marineros se les colocaba un pendiente. O bien sencillamente por aquellos marineros que habían tenido pues, una vida muy azarosa, en lugar de colocarse una medalla a un amigo, les ponían un pendiente. Entonces, el Cristo, en definitiva, pues lo que está representando este Cristo de todas las cofradías de pescadores de Asturias, el Cristo de Candás, el Cristo marinero, le ponían un pendiente en homenaje y en gratitud de la protección que había otorgado a todos los marineros. Jesús Callejo, la historia sonajero de esta noche nos ha llevado hasta Candás, pero tú te quedas aquí, lo que queda de noche, mañana la tertulia, con todos los amigos. Faltaba más, aquí estaré con vosotros, todo un placer hablar. Muchas gracias. Como no, Martín, en todas las semanas lo venimos haciendo porque cada semana hay noticias al respecto del mundo del sueño, ¿no? Así es, es turno y hora apropiada también para hablar del sueño, del acto de dormir, la última investigación que se ha publicado y de la que hemos tenido conocimiento afirma que dormir menos supone comer más. La American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, se reunirá este próximo miércoles cuando se darán los detalles del estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Columbia. En el momento
Lo que ha trascendido es que los adultos privados de sueño comían de media unas 300 calorías más por día que los que dormían más. Los investigadores llegaron a estas conclusiones tras analizar a 13 hombres y a 13 mujeres de peso normal. Observaron sus hábitos alimentarios conforme pasaban 6 días durmiendo 4 horas por noche y luego 6 días durmiendo 9 horas cada noche. Tal y como advirtieron los expertos, de ser como dicen, dormir poco podría predisponer no solo a las personas a la obesidad, sino también a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que ya sabéis, de día o de noche hay que dormir. Afortunadamente existe el podcast para no perderse la rosa de los vientos y para quienes aún así no podéis dormir, la homeopatía... no sale de la gente, no lo digas nada. Y para los que no podéis dormir, la homeopatía, que ya también consigue aparecer en medios. Lo último al respecto habla precisamente del sueño, y es que, de acuerdo al Centro de Investigación sobre Fitoterapia, casi 1 de cada 4 afectados por insomnio recurre a plantas medicinales que venden en las farmacias. En concreto, según explicaba esta semana el grupo de Teresa Ortega, profesora de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente, y que presidenta del Centro de Investigación sobre Fitoterapia, además de la conocida valeriana, se puede recurrir a la amapola de California, que es eficaz para aliviar la ansiedad y conciliar el sueño, o bien a la passiflora, que prolonga las fases del sueño profundo y además evita los despertares nocturnos. El problema de la homeopatía, dicen, es que de momento suele ser la segunda o tercera opción terapéutica para los pacientes que padecen insomnio. Y yo creo que sí, ¿no? La primera son los documentales de televisión. Después de las 2. Bueno, la otra no hay. ya no los veo, sí. Eso tampoco deben contar en Grecia y de la serie, ¿no? Gracias, Martín. Silvia, vamos ya con mujeres y con historia de esta noche. Nos trasladamos a los tiempos, a la década de los 30, aquí mismo, en el Principado de Asturias, en la Revolución de Asturias, y nos presentas a una heroína, a una mujer de vida extraordinaria. Pues vamos con ella. Mujeres con historia. En estos días contemplamos con incertidumbre la actividad revolucionaria que están viviendo en el norte de África y algunos países árabes. El pueblo reivindica libertad y justicia social, lo hace manifestándose en la mayoría de los casos pacíficamente. Pero a veces las circunstancias provocan que se tomen las armas y en vez de dialogar, la violencia en el uso de la palabra. En nuestro país, en octubre de 1934, en plena Segunda República, pasó algo parecido. Los trabajadores se asustaron del cariz que estaban tomando los acontecimientos tras las elecciones de 1933. Los centristas del partido de Lerroux estaban apoyados por la Confederación de Derechas Autónomas y lideradas por Gil Robles. En octubre de 1934, dicha confederación, conocida por la CEDA, retiró su apoyo y exigió participar en el gobierno. La consecuencia inmediata fue el nombramiento de 3 ministros de derechas. Los obreros españoles no estaban dispuestos a que sucediera lo mismo que en Alemania o en Italia, donde el fascismo estaba cobrando gran auge. UGT, sin el apoyo de la CNT, decidió convocar el 5 de octubre de ese mismo año una huelga general en Madrid. Los revolucionarios intentaron el asalto a la presidencia de gobierno y tras 2 horas de intercambio de disparos, el gobierno de la República dominó la situación y encarcelaron a los sublevados. ¿Pero qué pasó en el resto de España? Pues en el resto de España la huelga tuvo desigual seguimiento. Por ejemplo, en Aragón, Extremadura y Andalucía, los campesinos estaban agotados por las huelgas de marzo, abril y junio y no pudieron apoyar las revueltas. En Vizcaya o Guipúzcoa, la UGT tomó el control de las zonas mineras e industriales hasta el 12 de octubre, que fueron retenidos por el ejército republicano. En Cantabria pasaría algo parecido. Pero los 2 lugares donde tuvo más calado la revolución obrera fue en Cataluña y Asturias. Y es en Asturias donde nos queremos detener, pues sabido es que en momentos de crisis surgen anónimos que se convierten en héroes o heroínas por mor de los acontecimientos. Aida Lafuente protagonizó uno de esos momentos sublimes y hoy queremos recordar su historia en La Rosa de los Vientos. No sabemos mucho de su infancia, incluso algunos historiadores dudan sobre su auténtica fecha de nacimiento.